Amarillo, punto y coma, 2 puntos. Sí, muy bien. Otra más. Verde, coma. Perfecto. ¿Sí? Excelente día, alumnas y alumnos de secundaria. Les doy la más cordial bienvenida a su sesión de lengua materna 3. Qué gusto poder acompañarlos una vez más en Aprende en Casa. Nosotros somos Enrique Rodal y la maestra Elena González. Antes de iniciar, tengan presente que debemos equilibrar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física, hidratarnos bien y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos todos. No bajemos la guardia y sigamos con los cuidados que ya conocemos para evitar contagios. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. El propósito es revisar la ortografía y la puntuación en artículos de opinión. Nuestra sesión se titula ¿En dónde pongo tilde y coma? Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales. Si les es posible, ténganlos a la mano. Su siempre confiable cuaderno, bolígrafo, lápiz, colores, libro de texto y en casa. ¿Están todas y todos preparados? Iniciemos. En su cuaderno, registren la fecha y el aprendizaje esperado, jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello es muy importante que tomen nota de todo aquello que les parezca importante, así como sus dudas e inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. Se preguntarán, alumnas y alumnos, ¿a qué jugábamos antes de iniciar? Pues bien, puesto que durante esta sesión revisaremos la ortografía y la puntuación en artículos de opinión, practicábamos el uso de los signos de puntuación por medio de este semáforo. Así es, el semáforo resulta de gran ayuda para recordar el uso de algunos signos, maestra. Ya lo creo. En el transcurso de la sesión veremos cómo funciona. No lo pierdan de vista. Maestra, los signos de puntuación y la ortografía son parte muy importante de la escritura y la lectura, pero ¿qué tienen que ver con los artículos de opinión? Buena pregunta. Si bien el conocimiento y el buen uso tanto de la ortografía como de los signos de puntuación es tarea de todos los que leemos y escribimos, en un artículo de opinión va de por medio la palabra del articulista, por lo que debe cuidar al máximo su forma de escribir y expresarse para transmitir su opinión de la forma más clara posible. Les invito a que observemos el siguiente video para responder esta pregunta con mayores argumentos. ¡Corre video! Hoy en el Café de las Musas tenemos como invitados a la bibliotecaria y lexicógrafa española María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español, y al novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, quienes nos hablarán sobre la importancia de revisar la ortografía. Bienvenidos. Es un honor estar con ustedes. Gracias por invitarnos a esta interesante charla. A lo largo del programa, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Escribimos un texto escolar en la misma forma que un mensaje de texto? ¿Por qué en ciertos tipos de texto se cuida más la ortografía que en otros? Si me permiten comenzar, una buena ortografía es la base de un texto bien escrito. Muy cierto, Cervantes. No podemos restarle importancia a la buena ortografía si tenemos en cuenta que muchas veces nos comunicamos por escrito. Hoy, gracias a la tecnología, resulta sencillo utilizar el corrector ortográfico en un procesador de textos. Sin embargo, no debemos depender de esa herramienta. A veces, escribimos con errores ortográficos por diferentes razones. Yo, antes de iniciarme en el estudio de la lengua española, era muy distraída y por esta razón cometía algunos errores.
Otras causas de los errores ortográficos pueden ser la poca lectura y la influencia del lenguaje tecnológico, como el que se utiliza actualmente en los mensajes de texto. Por eso es importante distinguir entre el lenguaje de un mensaje de texto, en el que muchas veces las palabras se escriben tal como se escuchan, y el que se utiliza, por ejemplo, para escribir un ensayo, un poema o los trabajos escolares de las diferentes asignaturas en los que se debe cuidar la correcta ortografía. Hay reglas ortográficas fáciles de aprender. Por ejemplo, el cambio de la letra Z por la letra C cuando usamos el plural de ciertas palabras como arroz, arroces, feliz, felices, capaz, capaces, pez, peces, luz, luces. Así podemos concluir que las palabras que terminan en Z, al pasar al plural, se escriben con C. Tenemos otras reglas que son invariables. Por ejemplo, las palabras que terminan en bilidad, como amabilidad, habilidad, debilidad, culpabilidad, entre otras, siempre se escriben con B alta. Excepciones a esta regla son las palabras movilidad y civilidad. Otra regla que se puede memorizar fácilmente es el uso de la H en palabras que empiezan con el diptongo UE, hueco, huelga, huerto, huella. Todas las palabras que empiezan con el diptongo UE se escriben con H inicial. Profesora, ¿cuántas reglas ortográficas existen? Por suerte, algunas son fáciles de recordar. Exacto, Enrique. Muchas de las reglas ortográficas de nuestro idioma se emplean para todas sus palabras, o casi todas, porque siempre hay excepciones. Empecemos por revisar las reglas de acentuación. Para ello, pidamos la opinión experta de nuestra amiga Elena. Ay, bienvenida, Elena. ¿Nos puedes ayudar con la regla de acentuación? Buen día a quienes nos siguen por televisión. Empecemos por responder. ¿Qué es el acento? Recuerden que el acento se refiere a la mayor intensidad con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Ferrocarril, cuaderno, vi, abeja, feliz, dichoso, salud, tristeza. La parte subrayada corresponde a la sílaba tónica, es decir, la sílaba que debe pronunciarse con mayor fuerza en la palabra. Como pueden ver, las palabras anteriores no llevan tilde. Solo se hace énfasis en su sílaba tónica al pronunciarla. A este tipo de acento se le llama acento prosódico. Hay otras palabras que llevan una marca gráfica a la que llamamos tilde y se encarga de señalar la sílaba tónica de una palabra. Este tipo de acento se denomina acento gráfico. Veamos algunos ejemplos de palabras con acento gráfico. Recuerden que debemos poner mayor énfasis en la sílaba que tiene la tilde puesta. Corazón, árbol, tríptico, díganoslo, comí, trébol, intrépido, llévatelo. Como ven, cuando una palabra tiene tilde, es más sencillo identificar su sílaba tónica. De esta forma, garantizamos su correcta pronunciación y comprensión. Muchas gracias, Elena, por ayudarnos a que todo quede más claro. ¡Claro que sí! No olviden practicar identificando en cada palabra la sílaba tónica. ¡Hasta pronto! Una vez que revisamos las reglas básicas con Elena, les propongo que practiquemos ahora con un ejemplo de artículo de opinión. Sí, profesora. ¿Qué hay que hacer? Revisen y copien en su cuaderno la siguiente tabla comparativa y luego anoten palabras de la lectura que llamen su atención. Del lado izquierdo, escribirán las palabras con acento prosódico, es decir, que no se escribe. Y en la columna derecha,
las de acento gráfico. ¿Listas y listos? ¡Vamos a leer! Haití un año después. Emilio González Denis. Hay pueblos que parece que sobre ellos ha caído una maldición. Haití es uno de ellos. Un lugar en el que se mezcla la extrema pobreza con los sistemas políticos corruptos y la ignorancia que es manipulada por creencias esotéricas como el vudú o el convencimiento de que los muertos vuelven físicamente del más allá, zombies. Con estos ingredientes, no hay manera de que un pueblo avance, sobre todo cuando sus dirigentes se aprovechan de todo eso para amasar fortunas inmorales a costa del sufrimiento ajeno. Excelente. ¿Qué palabras elegiste con acento prosódico? Y quienes nos ven, ¿qué palabras con acento prosódico eligieron? Vamos a revisar. Hay, parece, lugar, mezcla, manipulada, el, muertos, amasar. Muy buena selección. Veamos ahora cuáles elegiste con acento ortográfico. Haití, después, González, maldición, políticos, esotéricas, vudú, físicamente, más. Bien. Una vez que entendimos la clasificación de acento prosódico y gráfico, vamos con otra regla general. Los monosílabos no llevan tilde. Recuerden que un monosílabo es aquella palabra que tiene una sílaba. Por tanto, se pronuncia en una sola emisión de voz. Maestra, ¿podemos ver cómo quedó la tabla del alumno Rubén? Por supuesto. Adelante, Rubén. ¡Corre video! Hola maestra, en clase elaboré una tabla de palabras con acento prosódico y gráfico. En la columna de acento prosódico coloqué pueblo, vuelven, lugar, ingredientes, manera, manipulada, Emilio, mezcla. En la columna de acento gráfico coloqué más, allá, Denis, caído, esotéricas, maldición, políticos, Haití. Ahora, tengo una duda. La regla de los monosílabos dice que no se acentúan, pero ¿qué pasa con el monosílabo más? Coincido contigo, Rubén. A mí me surgió la misma duda, pero con la palabra él. ¿Por qué en ocasiones la he visto con acento y otra sin acento? ¿Qué observadores son los dos? En ambas palabras tenemos el mismo caso. Aunque son monosílabas, pertenecen al grupo que emplea el acento diacrítico. Una excepción a la regla general que utiliza la tilde para diferenciar el significado entre homónimos, es decir, aquellas palabras que suenan y se escriben igual. Veamos. Más sin acento es una conjunción adversativa. Su equivalente es pero. Más con acento es un adverbio. Recuerden que este modifica el verbo y otras categorías gramaticales. El, sin acento, es un artículo determinado. Y el, con acento, se refiere al pronombre personal. Entonces el acento diacrítico lo necesitamos para diferenciar la categoría gramatical a la que pertenecen las palabras. Exacto. Por esta razón, hay homónimos que no requieren del acento diacrítico para distinguir su significado, pues el contexto lo explica por sí mismo. Por ejemplo, los verbos. El verbo fue refiriéndose a ser o a ir. Carolina fue empresaria 30 años. Aarón fue al aeropuerto por su novia. Los monosílabos normados para llevar este tipo de acento son los que vemos en pantalla. Tomen nota de ellos. De, el, más, mi, se, sí, te, tú. Observen y copien en su cuaderno la siguiente tabla.
Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos revisar la clasificación de palabras según su acentuación. Dejaremos la primera columna al final para escribir la letra representativa de la clasificación de cada una. Lo primero que debemos hacer es anotar la palabra a clasificar. En la tercera columna escribimos su sílaba tónica y a continuación ordenaremos cada sílaba de nuestra palabra de derecha a izquierda. Como cuarto paso, vamos a identificar la sílaba tónica en las columnas de la clasificación. De esta forma, sabremos qué tipo de palabra es. Y por último, para saber si debemos o no ponerle tilde, revisaremos la regla de acentuación que tiene la clasificación que le corresponde. Creo que ya entendí, profesora. ¿Puedo poner algunos ejemplos de las palabras que encontré en el artículo de opinión? Desde luego. Así las y los alumnos podrán repasar el proceso. En su cuaderno, tomen nota de los ejemplos. Haití tiene su sílaba tónica en ti. Al acomodarla de derecha a izquierda, veo que su clasificación es aguda, pues la tónica quedó en esa columna. Y su regla dice que las palabras agudas llevan tilde si la palabra termina en N, S o vocal. Como Haití termina en I, lleva acento en la vocal de esa sílaba, o sea, en la I. Muy bien. Continúa. Va. La palabra es mezcla. Su sílaba tónica es mes. Al acomodarla, cae en la columna de grave. Y como la regla de graves dice que para tener tilde no debe terminar en NS o vocal, no lleva tilde esta palabra, ya que mezcla termina en A, que es vocal. ¡Excelente! Políticos. Tiene la sílaba tónica en li, que quedó en la columna de las palabras esdrújulas, y estas siempre se acentúan. Físicamente. Tiene su tónica en fi, pero al acomodarlas de derecha a izquierda veo que no caben las columnas, maestra, porque tiene 5 sílabas y la tabla solo 4 columnas. Aquí, ¿cómo la hacemos? No te preocupes. ¿Recuerdan que les pedí que acomodaran sus palabras en la tabla de derecha a izquierda? Fue por este detalle. Como la clasificación de las palabras solo tiene 4 tipos y en nuestro idioma hay palabras como físicamente que tienen más de 4 sílabas, esas sílabas sobrantes se acomodan en la columna de sobresdrújulas, ya que separamos las palabras por última, penúltima, antepenúltima y antes de antepenúltima. Ya veo por qué tenemos que distribuirlas de derecha a izquierda, maestra. Entonces, como la sílaba tónica de físicamente quedó en sobresdrújula, también debo acentuarla, pues la regla dice que siempre se acentúan igual que las esdrújulas. Muy bien. Si practican, con el tiempo podrán colocar cada palabra en su clasificación sin necesidad de recurrir a la tabla. Maestra, ahora, ¿ya podemos hablar del semáforo? Ya, pero antes de eso diremos que la puntuación es un elemento básico de la comunicación escrita que sustituye los rasgos propios de la expresión oral. Gracias a la puntuación logramos captar la intención original del escritor. El uso de los signos de puntuación pertenece a la sintaxis y a la semántica, no a la ortografía. El color rojo del semáforo representa al punto. El punto es una marca que se hace con la punta del instrumento con que escribimos. Señala el descenso en el tono de la voz, indica el final de la oración y, por regla general, debe ponerse al término de cada oración. Implica un alto total al leer. Existen 3 tipos de punto. 1. Punto y seguido. Se emplea para separar una oración de otra. Indica que lo que sigue en el párrafo tiene relación directa con la oración anterior. Es decir, que se continúa hablando del mismo asunto. Debemos hacer una pausa breve antes de continuar leyendo. 2. Punto y aparte. Es el límite final de un párrafo.
Se aplica para separar los subtemas del documento o plantear otro tipo de idea. También para distinguir las secciones de su estructura, antecedentes, asunto principal y cierre, como lo requiere el artículo de opinión, por ejemplo. A veces hay punto y aparte, pero no se coloca en el texto. Por ejemplo, en los títulos y subtítulos. 3. Punto final. Indica el término del texto leído. Les propongo que exploremos otro artículo de opinión para revisar el uso del punto. Pongamos atención en los últimos 2 párrafos del texto. El punto y aparte separa las recomendaciones del autor, Antonio Guterres, pues en el primer párrafo invita a los jóvenes a tomar cartas en el asunto, mientras que en el último le habla a toda la población del mundo y se pronuncia a favor del cambio, en nombre de la organización que representa, es decir, las Naciones Unidas. El punto y seguido lo vemos en el último párrafo y está marcando una aclaración sobre la relación entre el tema del que nos habla y el festejo del Día de la Tierra, para reiterar la invitación a unirnos para lograr un verdadero cambio. El último punto es el que nos avisa que ha terminado el texto. En color amarillo tenemos la intermitencia del punto y coma. Este signo oscila entre la función de la coma y el punto, de acuerdo con el empleo que queramos darle. Cabe aclarar que después del punto y coma no se escribe mayúscula, salvo que se trate de una palabra que siempre se escribe con mayúscula, como en el caso de un nombre propio. Como auxiliar de la coma se coloca punto y coma para jerarquizar numeraciones, por ejemplo. Como sustituto del punto, relaciona 2 oraciones por causa o consecuencia. En el cuarto párrafo del artículo tenemos un punto y coma que sustituyó al punto, dándonos una oración de consecuencia, ya que en la primera idea plantean las acciones que acordaron los países para 5 años sin obtener los mejores resultados, y después del punto y coma explica la consecuencia de esa medida y lo que debe hacerse. Por último, en color verde tenemos a la coma, que es una pausa mínima que tiene diversos usos. 1. Enumeración. 2. Aclaración. 3. Hiperbatón. 4. Elisión verbal. 5. Vocativo. 6. Conjunción adversativa. En nuestro artículo de opinión hallamos algunos usos. Veamos algunos párrafos. En el primero vemos comas de aclaración. Se escriben antes y después de la frase que explica. En el sexto párrafo encontramos una coma por la conjunción adversativa, sin embargo, y enseguida una por aclaración. En el penúltimo párrafo tenemos comas de enumeración, que enlista lo que los jóvenes tienen que hacer según el autor. Como vimos a lo largo de esta sesión, el uso adecuado de los signos de puntuación y el cuidado de la ortografía son muy útiles, tanto para el articulista, porque le ayudan a transmitir claramente sus ideas y posturas respecto a un tema, como para el lector, porque puede comprender con claridad lo que lee y la intención del autor. Por último, quiero proponerles que se unan al siguiente reto. Para comprobar la comprensión de la acentuación, jugaremos con la ruleta de las palabras. Cada uno va a girarla. Según la palabra que nos toque, haremos su clasificación. Debemos decir cuál es su sílaba tónica, qué tipo de palabra es y si lleva o no tilde, de acuerdo con las reglas que mencionamos hace un momento. ¿Nos ayudan? ¡Vamos! ¿Tiro? Adelante. Físicamente. Físicamente. Físicamente es sobre esdrújula. Sí. Y lleva el acento en la primera letra. Fi, en fi. Fi, exacto. Porque su sílaba tónica es fi. Exactamente. Perfecto. Ahora me toca a mí. Intrépido. Intrépido tiene su sílaba tónica en tre.
Esta clasificación pertenece a las palabras esdrújulas. Si recordamos, todas las palabras esdrújula, según su regla, se tienen que acentuar. Es por eso que intrépido lleva acento en la letra E. Si desean leer más ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que vimos, los invito a que revisen su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado, jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. O bien, pueden hacer uso de las TIC para aprender ortografía y puntuación de forma divertida. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta sesión sobre ¿en dónde pongo tilde y coma? Los esperamos pronto en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.